Gracias por permitirnos participar en el primer Congreso Internacional en Ciencias de la Educación y Humanidades, Apuestas Investigativas por un Cambio Social. En esta ponencia presentaremos los resultados de una investigación sobre los estilos de aprendizaje interculturales en términos de la sensibilidad intercultural que se reflejan en las modalidades del texto argumentativo escrito bilingüe de estudiantes colombianos y franceses de licenciatura en lenguas extranjeras. Investigación realizada por las docentes investigadoras Neira Loaiza Villalba de la Universidad del Quindío y quien les habla, Claudia Elizabeth Ortiz Ruiz de la Universidad del Valle. En la sociedad actual globalizada, el bilingüismo es un desafío lingüístico, académico y profesional para todos los ciudadanos. Esto recae en los gobiernos y sus políticas lingüísticas, al igual que en los docentes. Allí encontramos entonces los sujetos bilingües que poseen características psicológicas, afectivas y cognitivas individuales, que pertenecen a una colectividad, a una cultura. Si nos centramos en el contexto universitario, y más precisamente en la formación de futuros docentes en lenguas extranjeras, encontramos que una de las habilidades a desarrollar es la escritura. Realizar textos hace parte de las competencias escriturales que los estudiantes deben alcanzar tanto en su L1 como en su L2. Teniendo en cuenta lo anterior, nos planteamos el siguiente interrogante. ¿Cómo los estilos de aprendizaje interculturales en términos de la sensibilidad intercultural se reflejan en las modalidades del texto argumentativo escrito bilingüe de estudiantes colombianos y franceses de licenciatura en lenguas extranjeras? En la formación bilingüe de futuros docentes en lenguas extranjeras, los rasgos afectivos, psicológicos y cognitivos son influenciados por la cultura propia. Es por esto que los estilos de aprendizaje asociados al contacto de sujetos de distintas culturas y comunidades de habla se han ido fortaleciendo como tema de interés en la comunidad investigativa, como lo fue para Loaiza y Galindo en el 2014. De este modo, las investigaciones sobre los estilos de aprendizaje en formación bilingüe han evidenciado que estos influyen no solo en la adquisición de las lenguas, sino también el uso de ella. Algunos estudios sobre los estilos de aprendizaje interculturales se han realizado sobre todo en los contextos de inmigración, tal como lo subraya Santos Opena, Leiva y Jiménez, donde estudian los métodos de enseñanza relacionados con las dificultades de aprendizaje de algunos de los estudiantes extranjeros o de comunidades que vienen de fuera, cuyos estilos de aprendizaje no corresponden a los desarrollados en dicho contexto académico. Según estas investigaciones, esto ocasiona un bajo rendimiento académico. Por otra parte, muy pocos estudios se han desarrollado alrededor del tema de la sensibilidad intercultural. Los pocos estudios que se han desarrollado al respecto también conciernen el ámbito de la inmigración. Cardona en el 2019 realizó un estudio en España con niños extranjeros, quienes evidenciaron que tenían una actitud positiva intercultural, sin embargo a nivel de interacción era un poco más pasiva. Otro estudio, también en España, examinó la competencia intercultural y la escala de sensibilidad intercultural de Chen y Starosta. Esto se relacionó con variables como el nivel de escolaridad, las relaciones con extranjeros, experiencia en el extranjero, número de idiomas de dominio y género. Los estudiantes de coreano lengua extranjera, tienen una sensibilidad intercultural bastante elevada, fue lo que arrojó el estudio. Un gran respeto a la interacción, una capacidad de disfrute en la interacción. El estudio también mostró que existe una relación directa entre el nivel de estudio y el desarrollo de la sensibilidad intercultural. Este estudio fue desarrollado por Jeon en el 2018. Con relación a los estudios sobre las modalidades,
en el texto argumentativo, pocos estudios se han desarrollado alrededor de este tema y muchos de ellos se concentran en los verbos modales. El lingüista Gosselin los califica de una visión estrecha. Un ejemplo de estos estudios es el de Oz en el 2014, quien estudió el uso y los patrones de los verbos modales may y can en inglés en estudiantes franceses y chinos, de inglés por supuesto. Se encontró que ellos manifiestan de forma diferente este esquema en términos lingüísticos. De igual manera, en Colombia se han desarrollado algunos estudios, como el de Cardona et al., quienes encontraron en estudiantes de licenciatura de lenguas extranjeras tendencias a argumentar desde la emotividad y lo experiencial en L1 y desde lo evidenciado con modalizadores apreciativos para la L2. Asimismo, en el contexto colombiano, Peña en el 2013 realiza análisis sobre noticias en la prensa escrita, donde encuentra que está cargada de subjetividad, que para los periodistas es difícil asumir posiciones neutras o, como lo dice el autor, puras, puesto que siempre estas están intermediadas por una postura ideológica. Si bien se han realizado estudios en el campo del bilingüismo, aún es necesario continuar indagando sobre los estilos de aprendizaje interculturales, la sensibilidad intercultural relacionado con las modalidades en L1 y en L2. Es por esto que esta investigación resulta conveniente. Esta investigación se sustenta bajo los siguientes conceptos. El bilingüismo desde la mirada de Grosjean, quien considera que el sujeto bilingüe posee competencias en 2 o más lenguas, que no necesariamente implica un dominio del mismo nivel en cada una de las lenguas. Ahora bien, los estilos de aprendizaje presentan características cognitivas, afectivas y fisiológicas en cada uno de los estilos de aprendizaje activo-reflexivo, sensorial-intuitivo, visual-verbal y secuencial global, que influyen en los procesos de aprendizaje de un individuo. Estos estilos de aprendizaje están mediatizados y modelados por la configuración de los contextos educativos donde la interculturalidad se ha implementado. Es allí donde se estudia los estilos de aprendizaje interculturales. Dada la amplitud del concepto de interculturalidad en los estilos de aprendizaje, se toma el concepto de sensibilidad intercultural de Chen y Starosta como una dimensión afectiva y sociocultural de los estilos de aprendizaje. Allí se comprenden habilidades sociales y comportamentales que favorecen el encuentro intercultural a partir de unas dimensiones. Estas son el autocontrol, la apertura de mente, la implicación en la interacción, el respeto por las diferencias culturales, la empatía, entre otras. Para las modalidades se abordó los postulados del lingüista Gosselin, quien afirma que las modalidades son modos de validación de las representaciones. Y es aquello que debe ser agregado a las representaciones para que haya la constitución de juicios. Desde lo afectivo, lo cognitivo y lo institucional, el autor propone las siguientes modalidades. La modalidad alética, que refleja la realidad objetiva, la modalidad epistémica, que es la realidad subjetiva, la modalidad deóntica, relacionada con el deber ser, el permiso, la modalidad volitiva, que es una modalidad subjetiva, desde el deseo, desde la voluntad, la modalidad apreciativa, que es una modalidad de lo deseable, lo indeseable, finalmente la modalidad axiológica, que es lo loable, lo punible por la institución. Todos estos conceptos se reúnen en la competencia argumentativa escrita bilingüe,
que es comprendida como la capacidad del sujeto bilingüe para producir textos comunicativos y sociales con base en un conjunto de conocimientos, habilidades, textos argumentativos escritos en más de una lengua, adicional a su lengua materna. Metodológicamente, es una investigación educativa, cualitativa, descriptiva con un diseño de estudio de caso que implementó la metodología de análisis retórico contrastivo interindividual en la escritura argumentativa escrita bilingüe. La muestra estuvo constituida por estudiantes colombianos y estudiantes franceses de licenciatura en lenguas extranjeras de dos universidades públicas, una colombiana y una francesa. Para los estudiantes colombianos, su lengua materna fue el español, su lengua extranjera, su L2 fue el francés, y en el caso de los estudiantes franceses, su lengua materna fue el francés y su lengua extranjera el español. Fue una muestra compuesta por 6 estudiantes, 3 colombianos y 3 franceses. En esta muestra con nivel B1 en lengua extranjera se les aplicó los siguientes instrumentos. Primero que todo, un inventario de estilos de aprendizaje de Felder y Solomon, seguido de un cuestionario de lecciones lingüístico-discursivas argumentativas en L1 y L2, una escala de sensibilidad intercultural de Chen y Starosta, y finalmente una tarea de escritura argumentativa en L1 y en L2 alrededor de una situación comunicativa específica. En la fase diagnóstica, los resultados muestran que los participantes en general presentan un perfil con una presencia significativa del estilo reflexivo y del estilo verbal. También presentan un equilibrio entre lo sensorial y lo intuitivo y entre lo secuencial y lo global. Esto indicaría que la flexibilidad cognitiva de los estudiantes funcionaría de manera similar, tanto canales de percepción, información concreta, prácticos, orientados a los hechos, a los procedimientos, como canales conceptuales mediados por la escritura o la lengua hablada. Esto en cuanto a los estilos de aprendizaje. En cuanto al nivel de sensibilidad intercultural, tanto colombianos como franceses presentaron niveles favorables y neutro alto, lo cual permitiría intuir que las dimensiones cognitivas, afectivas y comportamentales propuestas por Chen y Starosta están presentes en los rasgos relacionados con la dimensión de la sensibilidad intercultural. Ahora bien, si asociamos los estilos de aprendizaje detectados y el nivel de la sensibilidad intercultural, observamos que no hay un patrón estable. Se podría suponer entonces o presumir que la sensibilidad intercultural podría ser favorecida por la flexibilidad que supone el equilibrio entre los estilos bimodales. Continuando con el diagnóstico en el cuestionario de lecciones lingüístico-discursivas argumentativas en L1 y en L2, el cuestionario tuvo dos partes. En la primera, se relacionó con los estilos de aprendizaje de Felder y Silberman, donde el tipo de argumento escogido se relacionó con el estilo reflexivo, tanto en L1 como en L2 para los estudiantes colombianos. Para los estudiantes franceses, sus argumentos fueron de tipo reflexivo también en L1, pero de tipo activo en L2. En la segunda parte del cuestionario se presentaron argumentos asociados a las características lingüístico-discursivas de cada cultura. Se encontró entonces que en L1 y en L2 los participantes colombianos y franceses escogieron argumentos más racionales, puntuales, más formales, que según Fisher son característicos de la cultura y la lengua francesa. Continuando con la tarea de escritura, recordemos que allí se le solicitó a la muestra escribir una carta argumentativa en L1 y en L2 alrededor de una situación comunicativa en específica, que en este caso fue el fenómeno de la scam girl. Para los estudiantes colombianos en L1 sobresalió la modalidad alética y en L2 la modalidad epistémica.
Un ejemplo para un estudiante colombiano en lengua materna es el siguiente. Ahora bien, si miramos la modalidad CamGirl o modelo webcam, es simplemente una profesión como cualquier otra. Acá la persona considera esta actividad como una realidad objetiva, como una profesión, donde predomina la modalidad alética. En el caso de los estudiantes franceses, predominó en L1, la modalidad sobresaliente fue la modalidad deóntica y en L2 la modalidad sobresaliente fue la epistémica. Un ejemplo en L1 para los estudiantes franceses fue: las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en la implementación de una normativa estricta. Aquí se destaca la modalidad deóntica con el uso del condicional debería, emitiendo un juicio regulatorio. De manera menos frecuente se encontraron las modalidades apreciativa, axiológica y volitiva. En el primero tenemos un ejemplo de un estudiante colombiano en L2 quien emite un juicio de valor sobre la sexualidad. Para el segundo ejemplo, el estudiante francés en su L1 emite un juicio moral institucional con la expresión je condamne, donde modaliza de manera axiológica. A manera de conclusión y de manera global, la tendencia reflexiva de los estudiantes, tanto colombianos como franceses, en este estudio de caso, podría sugerir que la formación bilingüe promueve un ejercicio de observación, de metacognición, que los lleva a descubrir las regularidades de los sistemas lingüísticos, compararlos, contrastarlos, formular hipótesis. Por otro lado, se esperaría que para los participantes colombianos, en su L1 argumentaran más desde lo epistémico, es decir, desde una modalidad más subjetiva. Sin embargo, se encontró que argumentan desde la modalidad alética. Quizás esto es porque en su formación bilingüe, los estudiantes colombianos tienen una exposición mayor a la formación del inglés, lengua extranjera, y sus prácticas y características anglosajonas. Estas prácticas pudieron haber sido transferidas a las prácticas escriturales en francés, por ende, se encuentran entonces argumentos con información factual, argumentos de autoridad, pero con menos presencia de la voz autoral. En cuanto a los participantes franceses, la modalidad que primó fue la modalidad deóntica en L1. Recordemos que en esta modalidad priman los argumentos con juicios de valor regulatorios, descriptivos, valores instituidos desde la institución. Esto podría explicarse con la presencia del pensamiento cartesiano característico de esta cultura francesa, es decir, un apego y un respeto a las normas sociales, que en algunos casos, aún estando en desacuerdo con la práctica de las CamGirl, consideran relevante controlar y proteger a quienes realizan esta práctica. Si bien los participantes colombianos y franceses presentan características diferentes desde lo afectivo, lo cognitivo y lo comportamental, lo cual los hace individuos únicos, se encuentran similitudes relacionadas con la sensibilidad intercultural, donde se encontró un nivel alto, neutro alto y favorable, ¿sí?, donde primó las dimensiones de la implicación en la interacción, la empatía, la apertura de mente en sus argumentos de la carta, del texto argumentativo. Esto podría asumirse a la formación y la sensibilidad al contacto de lenguas y culturas que ellos tienen en su formación como futuros docentes de lenguas extranjeras. Esta es la bibliografía empleada en esta investigación que ustedes podrán consultar. Agradecemos mucho por su atención. De nuevo agradecemos a Redipe y sus organizadores por permitirnos participar en este evento.